Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias, en segunda de Juan, capítulo 2, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Juan 1, 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hoy estamos delante de ti, Señor, alabando, exaltando, glorificando tu poderoso nombre. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Podemos sentir tu presencia en medio de nosotros. Gracias por habitar en medio de las alabanzas de tu pueblo. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos dirijas y que tú nos enseñes tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Nueva Versión Internacional, dice, el anciano a la iglesia elegida y a sus miembros, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino los que han conocido la verdad, a causa de esa verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Este verso comienza hablando de un anciano. El anciano. En este caso es el apóstol Juan, que es el que escribe la epístola. Se hace llamar a sí mismo anciano. ¿Por qué? ¿Por qué se llama anciano? ¿Por qué se hace llamar anciano? Primero, pues por su edad, más de 90 años tenía Juan, el apóstol Juan, cuando escribió esta epístola. 90 años ya es bastante. Y no solamente por la edad, sería lo de menos, sino también por lo que él representa como líder y por su trayectoria como siervo de Dios. Por eso es que él se hace llamar anciano. Por su edad, más de 90 años, y por la trayectoria que él tenía como siervo de Dios en el ministerio, como líder de todos los apóstoles. Era el último que quedaba. Nosotros todos ya habían muerto. El único que nos quedaba era el apóstol Juan. En la serie de experiencias que él tenía, los aprendizajes, las enseñanzas que habían venido sobre su vida en ese servicio que él prestaba, era demasiado grande. Por eso él se hace llamar el anciano. Pero también aquí está hablando de la señora elegida. El anciano y la señora elegida y sus hijos, utilizando un lenguaje metafórico, se refiere a la iglesia, los creyentes, la señora elegida y sus hijos. Está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Fíjate cómo escribe y cómo expresa la Biblia
con tanta claridad, no hay lugar a confusión a los creyentes. Cuando está hablando de la señora elegida y sus hijos, está hablando de la iglesia y de los creyentes, le escribe esta carta. Una iglesia que el apóstol Juan pastoreaba, que la amaba, porque él mismo dice aquí, a quienes amo en la verdad. Le escribe la carta a estos creyentes con un propósito, y era fortalecerlos, unas palabras de fortaleza, animarlas, animar a la iglesia, a los creyentes, para que permanecieran, aquí está hablando de eso, para que permanezcan en la verdad y en el amor de Dios. O sea, la parte más importante de esta carta es eso. Cómo el apóstol Juan, a través de esta carta, anima a la iglesia a permanecer en el amor y en la verdad, en el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los estaba animando y por qué les estaba hablando? Pues sencillamente porque se presentan falsos maestros con una doctrina diferente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con una temática, una filosofía diferente que los podía sacar de los principios de la palabra de Dios, de las verdades escritas en la palabra de Dios, y que ellos debían tener cuidado. Y las experiencias se viven siempre. En este contexto, la verdad es esto. No es una filosofía, no es un conjunto de ideas. La verdad, primero que todo, es la persona de quién? Del Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la verdad. La verdad es la persona del Señor Jesucristo. Y la serie de verdades doctrinales están escritas en la palabra de Dios. No son los conceptos abstractos, filosofías, sutilezas. Es Jesús, el Señor Jesucristo, y su palabra, la palabra de verdad. Entonces los anima a la iglesia, permanezcan en eso. Tengan mucho cuidado, no se dejen sacar, no se dejen desviar de la verdad. Manténganse firmes porque eso es lo esencial. ¿Por qué es que ellos, o por qué es que la iglesia y los creyentes debemos permanecer en la verdad? Y lo está enseñando. Vienen falsos maestros, primero, que no creen en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y vienen a impartir esa enseñanza, a negar a la persona de Cristo, de Jesús, como el Hijo de Dios, enseñando esas falsas doctrinas y ocasionando entre la iglesia, entre los creyentes, las divisiones, negando a Cristo, negando a Jesús. Y así sucede, es difícil. Y mira cómo el Señor es drástico con ese tema, cómo les habla. Y les dice, a estos que vienen a traer la división, que vienen con una doctrina diferente a la del Evangelio, que vienen a negar a la persona del Señor Jesucristo y que vienen a traer división, ni siquiera, ¿qué dice? Los recibáis. Eso es súper drástico lo que dice aquí. Ni siquiera, dice, los recibáis. Que vendrán falsos maestros que no creen que Jesús es Dios y enseñan doctrinas provocando divisiones, y les dice a estos, ni los recibáis, verso 10. Miremos qué dice el verso 10. Lo voy a buscar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa,
ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras. Fíjate cómo es drástico el Señor con este tema, cómo es tan drástico el apóstol Juan con este tema. ¿Por qué? Porque él sabe las consecuencias, lo que implica que la iglesia sea sacada de la verdad con doctrinas diferentes, que no son las que están escritas en la Biblia. ¿Sí? Entonces, observemos que en estos versos, ¿sí?, menciona muchas veces la palabra de verdad. En todos estos versos, lo más importante es la verdad divina, es el momento esencial más importante, permanecer en la verdad y en el amor, permanecer en la verdad. Eso es lo que debemos hacer. Me voy haciendo entender. Tener mucho cuidado, permanecer en la verdad. Y para permanecer en la verdad, yo no me puedo desligar de Cristo. Para permanecer en la verdad, yo no me puedo desligar de la palabra de Dios. Para permanecer en la verdad, yo tengo que permanecer en la verdad, a los pies de la verdad, que es Jesús y sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo, que son la fuente de toda verdad. Hay un pasaje bien bonito en la Biblia, ustedes lo conocen, yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen, el pasaje de María, Marta y María, donde se dice que María había escogido la mejor parte porque había escogido permanecer a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. En cambio, Marta había escogido dedicarse a sus quehaceres cotidianos, al arreglo de la casa. Ojo, yo hago la aclaración porque a veces malinterpretan. No, con esta enseñanza no quiere decir que no vamos a cuidar el hogar, ¿verdad? Y vamos a descuidar nuestro hogar, ¿sí? Eso no es lo que está diciendo. Fue un evento, Jesús se presenta y comienza a enseñar, se sienta y llega a visitarlos a la casa, María, Lázaro, María y Marta. Jesús se sienta a enseñar, a dar la enseñanza, y María se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra de verdad. María se puso a hacer los quehaceres. Hizo una elección y viene María y le dice: Señor, pero mira, ten en cuenta, María, qué mal, ¿cómo es posible que no me va a venir a ayudar en los quehaceres de la casa? Y Jesús, ¿qué le responde? María, Marta, María ha escogido la mejor parte, ha elegido sentarse a mis pies a escuchar la palabra de verdad. O sea, es una elección que el creyente debe tener en cuenta y que debe anhelar. Para yo permanecer en la verdad, sostenerme en esa verdad, yo tengo que estar recibiendo la palabra de verdad. ¿Me hago entender? Lo que quiere decir que yo tengo que escuchar la palabra de verdad. Y yo tengo que sentarme con toda la disposición, voy a recibir, porque si yo dejo de hacer eso, yo me voy a desligar de la verdad, me voy a salir de la verdad, y las consecuencias cuando una persona se sale de la verdad, que es la palabra del Señor, son funestas. Entonces, para estar en la verdad hay que permanecer, hay que estar en Cristo Jesús, hay que estar en su palabra, porque su palabra es fuente de verdad. Entonces recordamos ese pasaje tan especial. El mejor lugar en el que usted y yo podemos estar es bajo las enseñanzas de la verdad. La verdad, eso es prioritario. Nosotros tenemos muchísimas actividades, tenemos muchísimas obligaciones y tenemos muchísimos compromisos.
tenemos nuestro trabajo que tenemos que atender, tenemos nuestro hogar que tenemos que atender, todos tenemos nuestro hogar que tenemos que atender, tenemos nuestra familia que tenemos que atender y muchísimas otras cosas que tenemos que atender, que son importantes para nosotros y que lo debemos hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que una actividad importantísima, prioritaria, que está por encima de todo, es escuchar la palabra de verdad. Eso es lo que a mí me va a sostener, eso es lo que a mí me va a fortalecer, eso es lo que a mí me va a mantener en esa fuente de verdad que es la que nosotros necesitamos. Aquí está hablando de eso, la verdad y la vida. ¿Sí? La Biblia es llamada así, la escritura, la palabra de verdad. Dice, yo te declaré en Daniel 10:21. Yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. O sea, la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros, para la vida del hombre, del creyente. La importancia de permanecer, de recibir y de escuchar esa palabra y de permanecer en ella es total. Porque a través de esa palabra recibimos nosotros la verdad. O sea, ¿qué significa la verdad? No hay engaño, no hay equivocación, no hay error. Mira, nosotros los seres humanos nos equivocamos totalmente. Nosotros los seres humanos podemos fallar totalmente. Nosotros podemos hablar y nos podemos equivocar. El hombre tiene sus filosofías, tiene sus leyes, sus creencias, pero el hombre se equivoca. Y por eso esas filosofías humanas cambian generación tras generación, año tras año, la filosofía humana. Y fíjate que los conceptos humanos a través del tiempo todos se vuelven obsoletos, ¿verdad? Todos pasan de moda, ya no tienen vigencia, salen unas teorías nuevas, salen unas filosofías nuevas, todo se vuelve obsoleto, no tiene validez, eso está pasado de moda. Nos equivocamos. Esas filosofías nos pueden llevar al error, filosofías equivocadas, pero la palabra es la palabra de verdad, no se equivoca. Es la misma. Ayer, hoy, mañana y por siempre. Es la misma palabra. Por eso tú te das cuenta que a través de todos los siglos, en la iglesia de Cristo, de sana doctrina, no se salen de la palabra de Dios. Se limitan al libro, se limitan a lo que está escrito. Lo que estamos enseñando hoy, lo que tú escuchas en la iglesia, las enseñanzas que tú escuchas en la iglesia, la han escuchado generaciones y generaciones de antaño, desde que se fundó la iglesia del primer siglo, con los primeros discípulos, cuando estuvieron los primeros apóstoles que el Señor dejó delegada y se creó la iglesia en Antioquía. Eso hace más de 2500 años, creo yo, si no estoy mal. Y desde ese momento en que el Señor Jesucristo dejó la palabra y dejó el encargo, se viene enseñando lo mismo, exactamente lo mismo. No se ha cambiado. Aquí no estamos metiendo una filosofía nueva, una teoría nueva. ¿Qué está diciendo el Señor? Permanecer en la verdad. Y la verdad es Jesús y lo que está escrito en su palabra. Eso mismo lo decían hace más de 2500 años. Y si el Señor Jesucristo no viene antes, lo estarán predicando los que siguen a nosotros y los que siguen a nosotros los años que sea hasta que el Señor Jesucristo venga aquí en la tierra.
La misma palabra que tú escuchas hoy es la misma palabra de ayer, de hoy y de siempre. No hay un cambio. Por eso dice, mi palabra permanecerá para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Entonces, entendiendo eso, nosotros nos vemos motivados ¿a qué? A permanecer en la verdad. Porque lo otro es o permanecemos en la mentira o permanecemos en la verdad. Y hacemos una elección, la palabra de verdad. Entendiendo cada uno de nosotros que la única arma disponible para nosotros los hijos de Dios y para efectos de protección y para efectos en la guerra espiritual es la palabra de Dios. Es la única arma, la palabra de verdad, lo único que tenemos disponible, a lo único que le tenemos que echar mano, y tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo, que es nuestro modelo perfecto. En la guerra espiritual, ¿qué utilizó Él? La palabra. Él tuvo sus batallas. Él se enfrentó cara a cara con el enemigo, cara a cara con el diablo. El Señor Jesucristo se enfrentó cara a cara con el diablo. Antes de comenzar su ministerio, el Señor Jesucristo se fue a preparar 40 días haciendo un ayuno en el desierto. Ustedes saben eso. ¿Qué fue el hacer al desierto? Prepararse porque iba a comenzar su ministerio público. Fue uno de los primeros eventos o el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo lo llevó al desierto a orar y a ayunar 40 días. Espiritualmente, prepararse para comenzar una labor tan importantísima en la tierra. El enemigo, el diablo, se da cuenta de esa situación y se va y se le presenta al Señor Jesucristo allá en el desierto a tentarlo con un propósito de que el ministerio de él no se lleve a cabo. Y a la hora de la hora, que la gente a través del ministerio del Señor Jesucristo no reciba lo que nosotros hemos recibido. En la humanidad del hombre no alcance la salvación, no reciban el mensaje del Evangelio, no tengan el conocimiento, no reciban la salvación, no reciban la vida eterna, no reciban el perdón de pecados, que la gente viva en las tinieblas, que la gente viva en el desconocimiento de la verdad, porque si algo quiere el diablo es que tú no conozcas la verdad. Y se mete a impedir. Y él, como es astuto, es sagaz y es malo, padre de mentiras, dijo, yo voy a tratar de tumbar ese proyecto. Voy a tratar de tumbar ese ministerio. Voy a tratar de desaparecer y de destruir ese proyecto que trae Jesús en su ministerio. Y voy a tratar de engañarlo. Y llega el diablo allá a ofrecerle cuanta cosa, ofrecerle poder, ofrecerle dinero, a tentarlo una y otra vez. Dice que lo tentó 3 veces en el pináculo. Bueno, no recuerdo exactamente, pero lo tentó. Si eres hijo de Dios, aún en el momento de la crucifixión, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Lo que hubiese implicado a Jesús bajarse de la cruz. El engaño del enemigo para que la gente no reciba la bendición ni reciba la verdad. Y yo les pregunto a ustedes yo sé que me atrevo a decir que la gran mayoría de ustedes han leído y han escuchado la palabra para la gloria del Señor, han sido edificados en la palabra. ¿Con qué fue que se defendió Jesucristo? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y esa fue la defensa.
utilizó como arma poderosa para la guerra espiritual la palabra de Dios. No utilizó su pensamiento natural, ni su emoción. Él no utilizó ni los gritos, ni las rabias, ni el enojo, absolutamente. La palabra de Dios fue el arma espiritual poderosa, disponible para efecto de esa guerra espiritual y para obtener la victoria. Y eso es para nosotros también. Por eso es que les dice, no salirse de la verdad. Somos salvos por la verdad. Somos santificados por la verdad. Amamos la verdad. Somos juzgados por la verdad. Somos liberados por la verdad. Caminamos en la verdad. Esto quiere decir que conducimos nuestras vidas en la esfera de la verdad. Se supone, ¿verdad?, que debe ser así. Se supone que el creyente debe conducir su vida en esa esfera de la verdad. La verdad es la que va a determinar nuestros pensamientos. La verdad es la que va a determinar lo que hablamos a los creyentes. La verdad es lo que va a determinar cómo actuamos cada uno. Entonces, el apóstol Juan está escribiendo en la esfera de la verdad, informado con la verdad, controlado con la verdad, motivado por la verdad. Esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros los creyentes. Prestarle como atención y ponerle seriedad al tema, porque a veces no le prestamos la suficiente seriedad, no ponemos el empeño y no miramos la seriedad del tema y se nos hace sin importancia y que eso no tiene valor y por eso la gente y aún el creyente, ¿sí?, es tan voluble en ese aspecto, porque no toma en serio eso, no se deja controlar por la verdad, no se deja motivar por la verdad y la información básica, importante. Mira que hoy en día las informaciones que nosotros recibimos son, o sea, es como un mar de información, demasiada información. Por todo lado tú recibes mucha información que a veces uno no sabe por dónde son las cosas ni cómo son, porque cada cual da su opinión y cada cual informa lo que le da la gana. Lo que piensa, que cree, o sea, lo que cree que está en lo cierto e informa cada uno. Y hoy en día es toneladas de información que nosotros recibimos. Y cada uno de ellos piensan que tienen la verdad y que están en la verdad. Y recibimos la información por todo lado, información visual, por donde tú te metas está la información visual, la auditiva, por todo lado está la información. Ustedes saben que es así. Tú encuentras información por todo lado. Pero ¿cuál es la información que a ti y a mí nos debe controlar? ¿Cuál es la información que a nosotros nos debe motivar? La que debemos fortalecer, la que debemos, digamos, abrazar. A Jesús y su palabra de verdad. Allí vamos a estar seguros. Allí no hay engaño, allí no hay distorsión, allí no hay pensamiento humano. Es la palabra que permanece para siempre. Porque el mundo, ¿sí?, existe en una esfera de mentiras, ¿o no es así? Una esfera de mentiras presidida por ¿quién? Presidida por Satanás,
que es el padre de la mentira y el que quiere y el que domina a sus súbditos para que no entiendan la verdad, y domina de tal manera al mundo que los hombres desconocen la verdad, la verdadera verdad. Padre de mentira. De hecho, hay un verso en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 5, que dice, son aptos para enseñar a sus lenguas a mentir. O sea, el profeta dice, no hay verdad en ellos. Jeremías 9:3 dice, no son valientes por la verdad. Y el mundo se mueve así, en la esfera de la mentira, pura mentira, lo que tú escuchas, lo que tú lees, lo que tú miras, ¿sí? Porque el mundo está dominado en esa esfera de la mentira, dominado por Satanás. Viene el engaño, viene la destrucción, viene la equivocación, viene el error, la gente se sale y los inconversos viven en esa esfera de la mentira, en la esfera del engaño. El tema es que viven también en la condenación, porque dice la Biblia, terrible, que cambiaron la verdad por la mentira. Mira lo que dice. ¿Ya? Cambiaron la verdad por la mentira. ¿Y qué trajo como consecuencia el cambiar la verdad por la mentira? La destrucción de la persona humana. La persona es totalmente distorsionada. Eso, si alguien me puede conseguir ese verso, yo creo que está en el libro de Romanos, que dicen que cambiaron la verdad por la mentira. Romanos 8, si no estoy mal, por favor, lo necesitamos. La consecuencia que trae en la vida de la gente el quitar la verdad de la palabra de Dios y dejar de estar puestos a los pies de Jesús, recibiendo esa palabra de verdad y comenzar a recibir esa serie de información y de engaño que el mundo ofrece a través de todas esas informaciones. Cambiaron la verdad por la mentira. Yo voy a buscarlo porque me interesa. Romanos 1:25, por favor, lo leemos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando sirviendo a los seres creados, sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Quien es bendito por siempre. Quien es bendito por siempre. Sí o no, que la palabra es una cosa maravillosa, eso es una cosa, no la puede leer toda su vida y la puede estudiar toda su vida, y cada vez que uno se enfrenta a esa palabra de Dios, a esa palabra de verdad, uno se conmueve por lo que dice la palabra. Es tremendo. Entonces, si te das cuenta por qué es que el apóstol Juan motiva a la iglesia a permanecer en esa palabra de verdad, las consecuencias que eso trae, inclusive ese verso es mucho más amplio. Romanos 1:8, todo ese verso de Romanos es increíble lo que dice. Y la gente vive así. Nosotros antes vivíamos así. Pero lo importante es que abramos nuestros corazones. Lo importante es que cada uno de nosotros nos dispongamos de una forma voluntaria, consciente, yo lo deseo hacer, a recibir y a entender la verdad, que es la palabra de Dios, porque si no estamos en ese ambiente y en esa atmósfera de engaño tras engaño, engaño tras engaño. Entonces la gente vive en esas esferas, el mundo está así, dividido en grupos, los que creen en la verdad y los que no creen en la verdad, los que viven en la verdad y los que viven en la mentira. Los que viven en la mentira son la gran mayoría, desafortunadamente, son multitudes que viven en la mentira.
los que viven en la verdad, somos pocos para la gloria del Señor. Entonces la iglesia tiene una función definida y clara. ¿Sí? La iglesia existe en el mundo como esa columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Esa es la función de la iglesia. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia, baluarte de la verdad. La iglesia existe en este mundo para ser columna y baluarte de la verdad. Y así, y si la iglesia llega a abandonar la verdad, la palabra, o sea, no nos vamos a meter nosotros con nuestra condición natural, porque si nos metemos con mi condición natural estamos perdidos, porque pues en mí no van a encontrar verdad, ni en ustedes tampoco vamos a encontrar la verdad. En mí no van a encontrar perfección, yo tampoco voy a encontrar perfección en ustedes. Estamos, o sea, nosotros en nuestra condición débil, frágil, imperfecta, y bueno, pero eso es una cosa, como seres humanos expuestos a cometer errores. Esa es una cosa, pero salirse de la palabra de Dios, de la verdad, abandonar la verdad, que es la palabra de Dios, ese sí es un tema grave. Ese sí es un tema diferente. Entonces, si la iglesia abandona la verdad, que es la palabra de Dios, y abandona a Jesús, ya no sería iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sería iglesia de quién? Yo no sé. Del adversario. Si nosotros como iglesia abandonamos la palabra de Dios, como creyentes abandonamos la palabra de Dios, ¿tú te imaginas lo que pasa? Ya no seríamos iglesia de Jesucristo. De ninguna manera. Porque Jesucristo es la verdad. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad, todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Esa es la característica que a nosotros nos sostiene. La verdad revelada en la palabra de Dios, tal y como está escrita, no es lo que la gente se imagina. Ni en lo físico, ni nada. ¿Sí? Es lo que está escrito. Es lo que está allí. Vamos a la fuente de verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que está escrito. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Nosotros lo sabemos porque está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene la autoridad por los siglos y por los siglos. Allí no hay confusión. O sea, la iglesia no puede tomar la palabra de una manera ligera, como a veces se toma en la actualidad y hay invenciones humanas. La iglesia la creó el Señor para que sea baluarte de la verdad. Y nosotros tenemos que someternos, acogernos a esa palabra de verdad y sostener esa palabra de verdad en lo alto y no sustituirla por nada, por nada. No se puede sustituir por ninguna filosofía. No se puede sustituir la palabra de Dios por ningún pensamiento humano. No se puede sustituir por nada en absoluto. La iglesia administra la palabra de verdad, la imparte, para que la gente sea edificada, para que la gente se sostenga, ¿sí? Para que la gente se mantenga firme en esa verdad y no nos dejemos mover por cualquier cosa que vemos, por cualquier cosa que oímos, por cualquier cosa que nos imaginamos, ni siquiera nos dejemos manejar
ni gobernar por nuestros pensamientos, ni por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y nuestros pensamientos son erróneos. Nos equivocamos facilito. De acá surgen cosas engañosas, de acá surge mucha maldad, muchas situaciones naturales del ser humano, de acá de nuestro corazón. Entonces la iglesia debe aferrarse a esa verdad. Y mira que a través de los siglos muchos hombres han pagado el precio por esa verdad. Lo tenemos muchos. El apóstol Pablo, todos ellos. Entonces la verdad es atacada y tenemos que tener cuidado con esas personas que buscan destruir la verdad, aquellos que atacan la verdad, que atacan la Biblia, que niegan la Biblia, que tratan de destruir la doctrina que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios. Lo que hace Él es que nos motiva es a que tengamos mucho cuidado, aquí lo está diciendo, ¿sí? Y se permanezca en las verdades doctrinales que están en la palabra de Dios. Eso es bien importante y yo creo que para nosotros como iglesia eso es el todo. ¿Ya? Porque pueden surgir otras enseñanzas, por eso dice, vendrán falsos maestros que no creen en Jesús y no creen que Jesús es Dios y enseñan falsas doctrinas provocando divisiones. Van a venir. Y uno tiene que estar bien edificadito para que nada lo mueva de esa verdad. Me voy haciendo entender. Vamos a darle gracias al Señor.